Imox.tv. Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a una emisión más del programa Hablemos de Diabetes. El día de hoy estaremos hablando de un tema que es muy importante en el hombre que padece diabetes y aparte es un tema en el que existe un estigma muy importante. Y el tema que estaremos abordando se llama disfunción eréctil en el hombre que padece diabetes. Y para esto contamos con la presencia de un urólogo experto justo en este tema, que es el doctor Luis Reyes, y pediré a nuestra nutrióloga Arely Rivera que nos presente al invitado y que también, por favor, nos recuerde las redes sociales con las que ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Bienvenida, Arely. Gracias, doctor, por la presentación y para mí es un orgullo presentar a nuestro invitado, quien es el doctor Luis Reyes. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en urología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y además hizo la subespecialidad en andrología. Actualmente él trabaja en la práctica privada en el Hospital Ángeles Metropolitano y en el Hospital Médica Sur. Entonces, no se pueden perder todo este programa que estaremos hablando, que ya nos mencionó el tema de disfunción eréctil en el hombre con diabetes, porque nos dará unas respuestas muy importantes. Entonces, claro, el programa lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia y en nuestra página web de www.metabolia.tv. No se olviden de mandarnos todas sus dudas o comentarios y en el transcurso de la semana las estaremos contestando o el mismo sábado, ¿no? Así es. Pues, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenido a las Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bienvenido a las instalaciones del Instituto Metabolia. Muchas gracias. Y pues la pregunta sería, ¿qué pacientes o qué hombres que tienen diabetes corren riesgo de tener problemas de disfunción eréctil, problemas sexuales? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es algo bien importante y algo que debemos de conocer todos. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos un gran porcentaje de pacientes diabéticos o familiares de pacientes diabéticos que nos están viendo. Y entonces, el punto clave es 4 veces más un paciente diabético que el resto de la población general corre el riesgo de padecer disfunción eréctil. Es algo muy importante. Si nosotros consideramos que a partir de los 50 años la población general diabéticos y no diabéticos estamos en riesgo, 1 de cada 2 hombres, a padecer algún grado de disfunción eréctil, imagínense entonces, el paciente diabético tiene 4 veces más riesgo de padecer disfunción eréctil que el resto de la población general, entonces estamos más expuestos. ¿Pero qué es la disfunción eréctil? Vamos a ir aclarando el punto, porque muchas veces nos confundimos acerca de qué es la disfunción eréctil. Es esta falla recurrente o persistente para lograr o mantener una erección que nos lleva a una relación sexual exitosa. En español coloquial es no logró la erección para poder tener sexo. No logró la erección inclusive para lograr una penetración. Y eso me lleva a muchas cosas emocionalmente hablando, porque de por sí me acaban de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, mi glucosa ya no es la de siempre, ya me dijeron que soy diabético, emocionalmente ya me afectó. Pero además me estoy dando cuenta que estoy teniendo un problema de disfunción eréctil. Ahora nos vamos a ir al punto controversial, alrededor y a la parte de atrás. ¿Qué pasa con este grupo de pacientes que se supone nos habíamos conocido como sanos y de pronto nos encontramos con problemas de disfunción eréctil? Un punto tan clave y tan importante es que nos damos cuenta que estos pacientes con disfunción eréctil van a tener distintos factores de riesgo para padecerla. La diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, en general muchas situaciones metabólicas que como mexicanos estamos expuestos. Les voy a contar una historia. Un día llegó un paciente conmigo a la consulta con problemas de erecciones. Él se quejaba mucho de que en los últimos 6 meses las erecciones no eran lo mismo. Cuando empezamos a platicar con él y empecé a pedir los estudios de laboratorio, nos encontramos una glucosa de 360. En datos que ustedes conocen y dominan muy bien, esto de la hemoglobina glucosilada, la teníamos casi en 15. Estaba bien descontrolado. Entonces ese fue el punto en donde gracias a la disfunción eréctil nos pudimos dar cuenta que el paciente estaba padeciendo algo que lo estaba provocando, que era la diabetes misma. Por eso es que no es nada más el problema de disfunción eréctil es del hombre con disfunción eréctil hacia la diabetes, sino también de la diabetes a la disfunción. O sea, tenemos que verlo como un ente integral para poder platicar acerca de la disfunción eréctil.
Entonces, es decir, a mayor descontrol tenemos mayor probabilidad de que el hombre con diabetes sufra de disfunción eréctil, ¿no? Pero además de la disfunción eréctil, ¿qué otro problema sexual puede presentar el hombre que vive con diabetes? Este punto es muy interesante. ¿Qué otras cosas, además de la disfunción eréctil, un paciente con diabetes puede llegar a presentar? Uno de mis pacientes me decía, ¿sabes qué, Luis? Hace mucho tiempo, desde que me diagnosticaron el problema de la diabetes, he notado que mi deseo sexual no es el mismo, ¿no? Él le llamaba su mirada de escáner, que cada vez que veía en la calle a una chica guapa, se ponía muy prendido emocionalmente hablando. Ahora ya no tengo esa mirada de escáner, ya no tengo esa chispa. Y esto también se va relacionando porque muchos de los pacientes con diabetes mellitus pueden estar relacionando con algún otro trastorno metabólico, el síndrome metabólico en sí mismo, que es un conjunto de padecimientos bien importantes que incluyen el colesterol y la presión alta. Y este grupo de pacientes con diabetes y síndrome metabólico van a tener también la testosterona muy baja o muy baja. Y cuando nos referimos a la testosterona baja, estamos hablando principalmente de esta hormona sexual masculina que se produce en los testículos y que tiene una influencia muy grande en el deseo sexual y las erecciones, y que además se ve manifestado mucho cuando tenemos un control metabólico, como podemos llegar a presentar cualquiera de nosotros. Claro. ¿Por qué este descontrol de la glucosa o este descontrol metabólico lleva a todas estas alteraciones? Por ejemplo, a la disfunción eréctil específicamente y a estos otros trastornos que nos has comentado. La diabetes, nosotros en medicina le llamamos que es un problema a nivel del endotelio. Les voy a platicar. El endotelio es la capa que está cubriendo por dentro los vasos sanguíneos. Cuando tenemos diabetes, ¿no? Estos vasos, esa capita del endotelio, esa capa interna de los vasos sanguíneos, se va a encontrar leve o muy gravemente dañada, dependiendo de qué tan buen control o no tengamos. Y esto me va a llegar a afectar los pequeños vasos sanguíneos. Y uno de los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos son los de las arterias penianas. Al menos la arteria peniana es unas 3 o 4 veces más chiquita que la arteria más pequeña que podamos encalizar a nivel coronario. Y por lo tanto, entonces este daño, al irse haciendo pequeños daños, va a provocar que el endotelio, los vasos sanguíneos, no tengan la misma distensión que normalmente pueden llegar a presentar. Y es ahí que entre peor control metabólico, peor control del endotelio y peor problema para la disfunción eréctil. Les voy a contar un dato bien interesante. Cada vez que tenemos pacientes que los tenemos mejor controlados, esos pacientes van a ir mejorando en la función de su función eréctil. E inclusive muchos de ellos, cuando logran el control adecuado de sus cifras de glucemia y de hemoglobina glucosilada, logramos no ocupar medicamento. Exacto. Sí, son temas que hemos venido platicando en programas anteriores, como la importancia de tener un control de la glucosa adecuado, pero no solamente de la glucosa, como ha mencionado el doctor Luis Reyes, sino también del colesterol, de los triglicéridos, de la presión arterial. Todos estos factores van a impactar negativamente en muchos órganos del cuerpo. Y en uno donde va a impactar definitivamente es en los vasos sanguíneos de las arterias penianas, y esto va a llevar a disfunción eréctil, y también por otros mecanismos es que va a haber reducción de los niveles de testosterona, que son los que generan este deseo sexual que se conoce como la libido. Entonces les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de disfunción eréctil en el hombre con diabetes, y para esto tenemos a un experto en urología y andrología, que es el doctor Luis Reyes. Los invito a que veamos el siguiente corte. ¿Te gustaría platicar algo acerca de este corte que vamos a ver? Les recuerdo que este mes dedicado a la salud del padre, Metabolia les ayuda a consentir la salud de papá, pero para esto tienen que enviar una fotografía a Facebook Instituto Metabolia y compartirla en su red social o en su Facebook, y la que tenga más likes será la ganadora, y el premio ya lo estaremos publicando a través de nuestra red social de Facebook Instituto Metabolia, y ahí mismo pueden checar todas las bases y características acerca del concurso. Muy bien, pues vamos a ver el corte, por favor. Este Día del Padre, Metabolia celebra contigo y regala a tu padre un paquete de salud integral por 3 meses. Para participar, comparte la mejor fotografía, cómo cuido y consiento a papá, con una pequeña explicación del por qué quieres ese paquete de salud para papá, incluyendo nombre, email, teléfono, celular, edad. Sube la foto a nuestra página de Facebook y la que tenga más likes será la ganadora. Bases de participación: solo las fotos que tengan toda la información solicitada se tomarán en cuenta. Los participantes tienen hasta el 19 de junio para enviar su
fotografía. Se tomará en cuenta una fotografía por participante. La fotografía con más me gusta hasta el día 19 de junio será la ganadora. Términos y condiciones. Para poder subir tu fotografía debes de considerar que el concurso es solo para personas de la Ciudad de México. Participación libre. ¿Cómo cuido y consiento a papá? Metabolia celebra a papá. Todos los datos personales están protegidos y no serán compartidos con terceros ni utilizados para otros fines. Metabolia, Instituto de Investigación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, presenta segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, con los mejores especialistas. Dirigido a todos los profesionales de la salud. Auditorio 2, Unidad de Congresos Centro Médico Nacional, siglo XXI, viernes 7 de julio. Inscríbete ahora. Pues están todos cordialmente invitados a este segundo curso para el abordaje y tratamiento de la obesidad y diabetes que llevaremos a cabo el próximo 7 de julio en las instalaciones del Centro Médico Nacional siglo XXI. Habrán varios ponentes que tienen una amplia experiencia en el abordaje y manejo de la diabetes. Y pues Luis, continuamos con el programa. ¿Y cuáles, en tu consideración, serían los hábitos del estilo de vida que incrementan aún más el riesgo de desarrollar disfunción eréctil en el paciente que tiene diabetes? Por sí misma la diabetes, entonces ya llegamos al punto en que va a tener un problema a nivel endotelial. Pero no solamente la disfunción eréctil y la diabetes vamos a tener que tomar en consideración para cambiar estilos de vida. Y cuando me refiero a estilos de vida no significa que un día me la paso tomando refresco, llevando una dieta rica en carbohidratos y colesteroles y al otro día ya no. Significa que poco a poco voy a tener que hacer una modificación de algo que me estoy afectando. Pero es muy importante que tengamos un médico o el nutriólogo o alguien que esté a cargo de nosotros desde el punto de vista médico para que nos diga cuáles son los puntos donde estamos fallando. Lo ideal siempre es tratar de llevar una vida sana. ¿Y a qué se refiere uno con la vida sana? Me refiero principalmente a tener una alimentación adecuada. Tú sabes mejor que nadie, Arely, las alimentaciones adecuadas, ¿en qué significan? Y yo siempre le digo al paciente, no es que mañana vas a convertirte en vegetariano, significa que vamos a aprender a comer bien. Y sobre todo vamos a estar muy relacionados a qué nos estamos dedicando, porque si, por ejemplo, nos dedicamos a un paciente, yo manejaba un microbús, y le dije, oye, vamos a tener que manejar una buena dieta. Claro. Y me decía, bueno, pues ¿qué me refiero con una buena dieta? Cuando fui a la señora de las quesadillas, le pregunté que si me podía hacer unas quesadillas con 1200 calorías, y ella lo que me dijo fue, se las paso por aceite o nada más las pongo en el comal. Entonces hay que evaluar a cada uno de los pacientes, platicar con ellos, hacer ejercicio, y no me refiero a que mañana corramos maratón, sino me refiero a que al menos tenemos que en el trabajo, después de comer, dar una vuelta a la cuadra de donde estamos trabajando, ocupar las escaleras en lugar de los elevadores. Eso es algo bien importante. Dormir bien. La gente cree que dormir bien significa nada más llego, me acuesto y me despierto las próximas 3 horas. No, dormir bien es al menos cubrir de 6 a 8 horas de sueño. Reparador con descanso. Se ha notado y sabemos que las personas que no duermen bien van a tener peores condiciones de trabajo para el día siguiente. Además que la testosterona va a bajar en un aproximado de 30 a 40%. Si ya la tenemos baja y no dormimos bien, vamos a bajar más, es el acabose. Entonces vamos a tratar de llevar esos cambios en estilos de vida. Al menos, si cubrimos esas partes, nos va a llevar muy bien. El desayuno, siempre yo les digo en casa, no puedes salir a casa sin desayunar, al menos un licuado de avena nos va a caer perfecto y tu colesterol te va a bajar. Entonces, vamos a tener que llevar la consideración de qué es lo que necesito cambiar en el estilo de vida de manera más urgente, y eso me va a ayudar muchísimo. Claro, ¿y qué opinarías, por ejemplo, del tabaquismo? Que sabemos que, según la última encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino 2016, muestra que casi 1 de cada 4 o cada 3 pacientes con diabetes fuman, es decir, una alta cantidad de personas fuman. ¿Qué opinarías a este respecto? Tocaste un punto bien importante. ¿Fumo o no fumo y cuándo dejo de fumar? Uno de los factores de riesgo para la presencia de la disfunción eréctil es el tabaquismo. Se ha visto que al menos, si junto a 10 personas que fuman, 8 de ellos van a llegar a desarrollar algún problema de disfunción eréctil. Así de grave e importante estamos hablando de este problema. Si aunado le aunamos todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, bueno, no es algo bueno, además de que hemos relacionado
que a nivel de los fumadores van a tener un mayor factor de riesgo para la presencia de cáncer de vejiga. Okay. Y ahorita decía algo bien importante sobre los cambios en el estilo de vida, que no es como que de un día a otro ya la persona o el paciente se va a convertir en otro totalmente, ¿no? Vamos a ir empezando poco a poco. En la parte de la alimentación, pues decía, si es alguien que maneja un camión o algo, pues la dieta va a estar adecuada a las necesidades, características y gustos del paciente, ¿no? Pero para eso pues tiene que acudir con un nutriólogo, con los especialistas, ¿no? Y como ya hemos platicado en programas previos, justo esa es la importancia de tener un abordaje multidisciplinario, porque nos tenemos que adaptar nosotros los profesionales de la salud a la profesión de cada quien. En este ejemplo que ponía el doctor Luis Reyes, si es una persona que maneja transporte público, pues evidentemente no podemos nosotros ser muy rigurosos y establecer un plan de alimentación muy estricto, sino tenemos que ser flexibles, ¿no? En la activación física, en la parte emocional. Entonces la diabetes realmente cubre muchos aspectos y por eso tiene que ser atacada desde distintos vértices, y es por eso la importancia de un abordaje multidisciplinario, ¿no? Exacto, y en caso ahorita del abordaje multidisciplinario, algo que siempre importa pues son las emociones, ¿no? Sí. ¿De qué forma, hablando emocionalmente, de qué forma afecta la vida en la pareja en el que el hombre sufra de disfunción eréctil? Claro. Un punto importantísimo cuando padecemos disfunción eréctil es la emoción tanto del paciente como de la pareja. Normalmente vamos a pensar que yo paciente, estoy llevando una vida habitual sexualmente hablando, 3 o 4 relaciones sexuales por semana, no he tenido fallas en las erecciones, pero los últimos meses me ha ido muy mal. Definitivamente no logro la erección para lograr una penetración exitosa, ni siquiera, en el juego sexual logro la erección. Y entonces lo primero que hago yo como varón es enojarme, ¿no? O sea, ya agarro mis juguetes y ya me enojo porque ya las cosas no salieron bien. Adiós, te quería. Ella voltea por otro lado y te dice, no te preocupes, todo está bien, relájate. Y cada vez que empiezo a platicar, relájate, entonces en ese momento él se estresa más, secretamos una mayor cantidad de adrenalina, hay mayor vasoconstricción y la erección se pierde todavía más. Ella por otro lado voltea y dice, bueno, algo está pasando. Evento único, dice, no pasó nada. Pero como se va presentando esto conforme el tiempo, podemos llegar al punto en donde los dos no saben qué está sucediendo con estas erecciones, se crea un silencio interno de pareja y nosotros le decimos que compramos un elefante que se pone en medio de los dos en la cama. Si yo le hago la encuesta a un grupo de mujeres cuyas parejas padecen disfunción eréctil, al menos de 10, 7 van a pensar que o es ella la que está fallando en el aspecto de ya no es tan guapa, alguien está agregándose, hay una tercera, seguramente está con otra, y no nos damos cuenta que solamente le estaba pasando que tiene una testosterona baja y además tiene una glucemia de 400. Claro. Cuando debimos haber hecho el abordaje inicial. Y por otro lado, los varones lo único que piensan es, estoy fallando. Y si escuchan la plática y la conversación con otros varones, donde casualmente todos son espectaculares en la cama, evidentemente nos vamos a dar cuenta que él se va a sentir cada vez más y más y mal. Y esto nos va a llevar a un punto en donde hemos llegado a tener en el consultorio conflictos de pareja tan interesantes que necesitamos abordarlos no solamente por parte del urólogo, sino por parte del ginecólogo y aparte del sexólogo. Entonces, el problema de las erecciones no es exclusivamente no lograr una erección, es algo orgánico que tenemos que atacar y es algo psicológico que tenemos que atacar porque nos puede ayudar a afectar de manera muy importante a mí como paciente y a mi pareja. Entonces estamos hablando que este círculo vicioso se puede perpetuar de manera muy importante. Claro, pues estamos hablando de un tema sumamente interesante que ya vimos que es relativamente frecuente entre los hombres que padecen diabetes, sobre todo en aquellos que han tenido un descontrol de la glucosa, pero también de sus cifras de presión arterial, de colesterol, de triglicéridos, y que es el tema de la disfunción eréctil. Los invitamos a que veamos la siguiente cápsula que nos preparó el chef Michel Samperio y Francis Rojas. Vamos a verlo, por favor. Instituto Metabolia. Hola, el día de hoy el chef Michel nos va a preparar una bebida refrescante, por lo cual el día de hoy vamos a hablar de la jarra del buen beber. La jarra del buen beber es una guía que nos ayuda a ver
¿Qué cantidad de cada tipo de bebida es recomendable consumir? Esta jarra está compuesta de 6 niveles. El primer nivel es el agua potable o el agua simple, del cual se recomienda consumir al día de 6 a 8 vasos al día. En el nivel 2 encontramos la leche semi o descremada o las bebidas de soya sin azúcar, del cual podemos consumir de 0 a 2 tazas al día. En el tercer nivel encontramos el té y el café sin azúcar, del cual podemos consumir de 0 a 4 tazas al día. En el nivel número 4 encontramos las bebidas sin calorías o light, de las cuales se recomienda consumir de 0 a 2 porciones al día. Una porción significa una taza de 250 mililitros. Esta se recomienda que lo consumamos muy esporádicamente. En el nivel 5 encontramos los jugos de fruta, las bebidas deportivas y las bebidas alcohólicas, de las cuales se recomienda no consumirlos, pero en el caso de consumirlos, un máximo de media taza, que serían 125 mililitros por día. Y por último encontramos el nivel 6, en el cual se encuentran los refrescos y las bebidas azucaradas, lo cual no se recomienda consumir ninguna porción al día. A continuación, el chef nos va a presentar cómo prepara un mojito con algunas modificaciones para reducir la cantidad de calorías. Para el mojito vamos a necesitar hojas de hierbabuena, jugo de limón, 3 limones, media onza de vodka o ron blanco y edulcorante bajo en calorías. Vamos a licuar con unos hielos por 10 segundos. Para montar vamos a colocar nuestro preparado junto con agua mineral y vamos a decorar con una hojita de hierbabuena. Como pudimos ver, hicimos algunas modificaciones, como cambiar el azúcar por un edulcorante no calórico para evitar consumir esas calorías que no son benéficas para la salud. Y además también se puede disminuir la cantidad de alcohol que ponemos a cada una de las bebidas. Pues continuamos hablando con el tema de disfunción eréctil en el hombre con diabetes. Y Luis, ¿cuáles serían las recomendaciones que darías o de qué manera el paciente con diabetes puede prevenir el desarrollo de estas complicaciones sexuales como la disfunción eréctil y otras que hemos hablado? Cuando preguntamos a los pacientes si tienen alguna complicación, lo primero que piensa es el problema de los ojos, que ya lo sabemos, por eso tenemos que tener cuidado a nivel de la retina. El problema de la neuropatía, nos enfocamos en los pies y muy pocas veces los doctores nos enfocamos en estas situaciones de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque no es algo que ponga en peligro la vida, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero si ustedes no preguntan a sus médicos y no comentan el caso de tengo problemas de las erecciones, nosotros los médicos no nos vamos a enterar. Es bien importante que la prevención la logremos controlando los niveles de glucosa y manteniendo nuestros niveles adecuados de hemoglobina glucosilada, lo que habíamos platicado, las dietas, un poquito mejor de ejercicio, aumentar la actividad física principalmente. Pero el punto clave es, doctor, tengo problemas con las erecciones. Si ustedes comentan acerca del problema de la erección y del problema que podemos estar presentando a nivel sexual, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que tenemos una ventana y una área de oportunidad muy importante para poderlos atender a cada uno de ustedes. Si ustedes conocen a pacientes o amigos que tenemos problema de erección, siempre es muy importante platicarlo con algún profesional de la salud para poder hacer la detección oportuna de cualquier otra enfermedad. A mí me parece que este tema todavía sigue existiendo un gran estigma alrededor, y por eso es que muchas veces no se comenta. Yo en la consulta frecuentemente o prácticamente en todas las consultas lo pregunto, y es frecuente que cuando el paciente está con su pareja no lo quiere mencionar, es muchas veces hasta que está solo el paciente es que ya finalmente se logra abrir y comentar. Entonces es importante que ustedes, pacientes que tienen diabetes y que tienen un problema de disfunción eréctil, no lo dejen pasar, coméntenlo y platíquenlo con un profesional de salud que definitivamente pues les puede ayudar, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo esto que comentaban hace un rato, de que hay mucho estigma, pero a veces también puede ser un poco la falta de información, de que no pueden pensar que no es por la diabetes, sino por otras cosas, ¿no? Exacto. Porque ya no es la edad. El grave pretexto que tenemos cuando tenemos disfunción eréctil es encontrar pretextos.
Cuando tenemos fallas en las erecciones, lo primero que decimos es por la edad, es porque trabajé mucho, Cansado. es porque estoy muy cansado, es porque acaba de caer una tromba, es porque el clima hoy fue distinto, yo estoy en la Ciudad de México y el clima en Londres es muy nublado, entonces por eso yo tengo problemas de erección hoy. Hay que afrontar el problema, hay que platicarlo y sobre todo siempre decirle al médico, tengo problemas de mis erecciones, son las mismas. Ahorita que mencionan lo del médico, ¿a qué médico debe acudir el hombre con diabetes una vez que ya aceptó Encontramos decir, un problema encontrar, de decir? disfunción. Ajá. Vamos a hablar desde el punto de vista del mundo real. En el mundo real necesitamos acudir con un urólogo. Yo creo que es la primera atención más importante que nos puede ayudar para un problema de las erecciones. Nos va a escuchar y sobre todo vamos a platicar esta interacción de los tratamientos. Además, es muy importante que si no podemos ir con el urólogo, encontremos quién es nuestro médico de confianza. Nuestro médico de confianza está capacitado para poder hacer la atención y la detección de estos problemas de disfunción eréctil y sobre todo en poder iniciar los tratamientos. O sea, el médico en general, todos estamos capacitados para poder hacerlo. Si su endocrinólogo tiene la confianza suficiente para poder iniciar esta conversación acerca del problema de las erecciones, adelante. Lo importante es que ustedes empiecen a abrir la conversación acerca de las erecciones y poder iniciar los tratamientos. Claro, pues muy interesante. Y hablando justamente del tratamiento, ya vimos que algo fundamental para evitar el desarrollo de disfunción eréctil e incluso mejorarlo es un control de la glucosa importante. Pero si ya logramos un control de glucosa, de presión arterial, de colesterol, triglicéridos, dejamos de fumar y a pesar de esto persiste la disfunción eréctil, ¿hay algún tratamiento? Afortunadamente, el 95% de los casos de disfunción eréctil son tratables, es altísimo. Hace mucho tiempo, si nos remontamos a unos 30 años atrás, era poco probable encontrar un adecuado tratamiento porque toda la disfunción eréctil se atribuía a problemas psicógenos. Nos mandaban a los psiquiatras. Actualmente tenemos una cantidad y una variedad de tratamientos adecuados de vía oral. Es una pastilla que podemos llegar a tomar dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes y por eso es tan importante que ustedes lo conozcan. Puedo tomar una pastilla que voy a tomármela y me va a ayudar, le llamamos de corta duración, que tienen duraciones de 4 horas, como el sildenafil o el vardenafil, diferentes tipos de marcas que podemos ocupar. En lo personal, cada quien va a tener su gusto para empezar a tratar los tratamientos para los pacientes. Estos duran 4 horas, sildenafil y vardenafil. ¿Qué significa? Que durante 4 horas tengo la posibilidad de lograr una erección. Puedo ocupar otro como tadalafil, que puede durar 36 horas, que significa que durante 36 horas tengo la capacidad para lograr o mantener una erección. O puedo tomar una pastilla todos los días para lograr una erección todos los días. Recuperar esa confianza en las erecciones de la mañana, que son básicas e importantes. Recuperar la confianza cuando tengo las erecciones espontáneas en cualquier momento y poder tener una relación sexual exitosa. Ese es el primer abordaje de los tratamientos. Aproximadamente el 80% de los pacientes, si no es que más, con diabetes van a poder mejorar sus erecciones con este tipo de tratamientos. Les recomiendo que ustedes no tomen los tratamientos porque no tenemos una valoración previa hasta que el médico no se los prescriba. Pero esa prescripción va a estar basada en las necesidades de cada uno de ustedes. Probablemente sea suficiente tener una pastilla para tener una relación sexual exitosa una vez al mes, pero no lo vamos a saber hasta que no lo platiquemos. Cuando estos tratamientos fallan, vamos avanzando a otro tipo de tratamientos como la colocación de prótesis de pene, en donde vamos a sustituir los cuerpos cavernosos que son los encargados de las erecciones por un par de cilindros que se van a llenar con agua y logramos las erecciones lo más mecánicas, pero son muy espontáneas. Esos no cualquier médico está capacitado para ponerlos, somos pocos los médicos que sabemos colocar prótesis de pene a nivel México y después nos podremos ir a otro tipo de tratamientos. Pero como les comento, aproximadamente el 80-85% de los casos de pacientes con disfunción eréctil y diabetes mellitus pueden lograr las erecciones con un medicamento que podemos tomar, que se toma vía oral y que sobre todo va a tener la capacidad de recuperar la confianza y la seguridad en uno mismo cuando estamos teniendo fallas en las erecciones. Claro, Ay, pues excelente. hemos tenido el gusto de platicar con el doctor Luis Reyes, quien es urólogo y experto con una especialidad en andrología, de un tema que es muy importante, muy interesante en el hombre, que es el tema de la disfunción eréctil. Y pues como siempre el tiempo se nos viene encima. Y Luis, me gustaría que por favor nos dieras algunas conclusiones a lo que hemos platicado y sobre todo con qué puntos se tiene que quedar el paciente que nos está viendo.
El hecho de tener disfunción eréctil está asociado de manera muy importante con la diabetes mellitus. Lo más importante es tener el control acerca de la diabetes y el control metabólico. 95% de los casos con diabetes de disfunción eréctil son tratables. Eso es algo bien importante que lo sepamos. Tenemos que acudir al médico para atención, tratar de evitar la automedicación de cualquier tratamiento que nos comenten cualquiera de nuestros amigos que nosotros conocemos en el trabajo, en el consultorio, ¿no? Los mismos vecinos de consultorio se platican cosas que le haya dado a los médicos, evitar lo que nos comenten los pacientes o el otro tipo de pacientes, o sobre todo la gente que va a los gimnasios. Vamos a evitar la autoprescripción, eso es algo muy importante. 95% de los casos de disfunción eréctil son tratables y sobre todo platiquen de los problemas de erecciones con su pareja en primera instancia y con los médicos. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Areli, y pues gracias a ustedes por habernos visto este día sábado, y los esperamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias.